Señor presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, Yuli, Nacho, Poncho, Pichardo Lechuga, compañeras, compañeros del instituto, amigas y amigos. Tiempos de tristeza, de ausencias y dolencias. Cuando se haga la crónica de estos días en los que perdimos mucho y a muchos, se dirá que nos pesó porque enseguida empezaron a hacernos falta. Porque nos dimos cuenta enseguida de lo valiosos que fueron ellas y ellos, de lo importante de haberlos tenido entre nosotros. Esta tarde nos reunimos in memoriam, esto es, en recuerdo, no solo de la persona, sino de su vida y de su obra, en un ambiente solemne, pero a la vez fraterno y entrañable, para rendir homenaje a uno de nuestros mayores, a Ignacio Pichardo Pagaza. Nacho, como permitía a sus amigos llamarle con un afecto no exento de respeto, fue un hombre de excepción. Con tantas facetas por igual deslumbrantes y tantos aspectos en los que descolló, en la academia, la política y la administración pública, entre otras, que es imposible hacer un solo retrato o un único balance de su aportación al patrimonio colectivo. Pero he de limitarme en esta ocasión, porque me encuentro entre sus pares y deudos, a una de sus dimensiones más notables y distintivas, la del científico que fue, a la vez, con similar éxito, un político singular, hombre de pensar y actuar, síntesis bien lograda de lucidez y arrojo, evidencia clara de teoría y práctica, de saber y de poder. Aquí, en el prestigiado Instituto Nacional de Administración Pública, que fue su casa, en esta institución señera que dirigió, la que cobijó su carrera como investigador, misma que para nuestra fortuna continuó en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Colegio Mexiquense, en la que fue también el INAP su plataforma. Aquí referirse al maestro no puede implicar sino hacer el elogio del intelectual que con su ejemplo acreditó que puede conciliarse el estudio con el servicio, la objetiva neutralidad con la subjetiva militancia, la lejanía comprensiva de quien todo lo quiere entender con la cercanía apasionada de quien todo lo quiere emprender. Es evidente que Pichardo leyó a Weber, no solo disertó sobre política y escribió sobre administración. Lo relevante es que hizo buena política y excelente administración. Distante tanto del diletantismo como de la improvisación, en ambas disciplinas hizo gala de su prudencia y de su sabiduría, de su buen juicio y de su pulcritud al concretar. Sin apriorismos, con audaz mesura, incursionó en la azarosa vida partidista y garantizó la buena gestión de la cosa pública, cuando otros, menos enterados, habrían creído que ambas actividades no comparten valores ni pueden transitar simultáneamente. Y resulta que en ambas acertó y trascendió. Feliz conjunción de habilidades que se extrañan tanto más cuanto menos se advierten en los actuales hombres públicos. La política y la ciencia son materias que, aunque disímbolas, tienen que vincularse, porque el ejercicio que no se nutre del pensamiento se queda en pragmatismo, y la reflexión que no se convierte en realización deviene simple retórica. En ambos campos hay profesión y vocación, es decir, mística para consagrarse a la misión abrazada y determinación para llegar sin apartarse del camino.
Ignacio Pichardo, el científico y el político, como muy pocos, tuvo las dos. Las hizo dialogar y, lo más importante, las puso al servicio de la gente, del país y de nuestra patria chica. Por supuesto, no estuvo solo en el cometido. Lo acompañó una generación, buena parte de la cual está aquí presente, que se preparó para gobernar, esto es, para servir, con compromiso vital y sensibilidad social, con una visión empeñada y aún más con un hambre ganosa de aprender para hacer, que nunca riñó con la rigurosidad técnica, la exigente especialización y la permanente actualización que se obtienen en instituciones como esta, en donde se forman quienes cifran en su esfuerzo y dedicación la oportunidad de hacer carrera en el servicio público. De ahí que sea acertado, y yo lo agradezco por el honor que para mí significa participar, que este tributo se dé entre estos muros donde se forma a los servidores públicos mejor calificados. A su presidente, a mi amigo Luis Miguel Martínez Ansúrez, le reconozco su interés como sucesor y como admirador de Nacho, pues así se ha definido a sí mismo, por preservar su memoria, pero también por su atinada gestión que incrementa la solidez institucional que entre muchos han construido a favor de un servicio público de calidad y comprometido con las mejores causas de México. Ser servidor público supone un gran privilegio y, por supuesto, una enorme responsabilidad. Exige tener conocimiento y destreza, emoción y disposición para trabajar y, por supuesto, ánimo para cambiar las cosas. Ignacio Pichardo lo entendió, lo asumió y lo convirtió en su código de conducta. Por eso seguirá siendo un caso paradigmático de altura de miras sobre cualquier otro atributo de quien vive en y para la cosa pública, tan contrastante y tan superior a lo que hoy tenemos. Reivindiquemos las diferencias. Como en cualquier otro ámbito de lo humano, se puede ser exitoso, se puede incluso uno imponer, conseguir lo que se quiere, pero no se pueden ocultar limitaciones y deficiencias, hacer creer que visten prendas quienes a diario ostentan su desnudez. ¿Cuánto necesitamos ese formidable capital depositado en gente como Nacho Pichardo, tan rica en talento y pasión por servir, que demostró no solo ser autoridad, sino tener autoridad? En momentos en que abruma la falta o mal uso de los recursos de todos, asumamos que vivimos una época de pobreza generalizada, de bienes, ciertamente, pero también, y acaso más, de liderazgos. Ante el cúmulo de grisuras y rijosidades que nos amaga, la austeridad que más debiera preocuparnos es la de cerebros. Podrán vencer, pero no convencer, como sentenció Unamuno. Por eso es urgente que, fortalecidos en la evocación, le devolvamos nivel al debate partidista, seriedad al trabajo legislativo, profundidad a las políticas públicas, eficiencia al desempeño diplomático, escrúpulos en el ejercicio del poder. El mejor homenaje al Pichardo maestro, político y administrativista es no permitir que esos espacios, los partidos, el Congreso, la administración pública, el servicio exterior, el gobierno, sean ocupados por zafios e improvisados. Se ha dicho, y con justicia, que nuestro homenajeado es ya ícono y referente. Primus inter pares, el primero entre sus iguales, que gobernó con firmeza en el mando y suavidad en el trato, que hizo de la amabilidad más que un estilo personal,
un modo de ser oficial, que honró la tradicional cortesía de los políticos de buenos modos y mejores resultados, pero además que le imprimió a su quehacer el sello de la institucionalidad que soluciona, la que rinde cuentas, la que hace no siempre lo que se quiere, sino lo que se debe. En las diversas responsabilidades que ocupó, Nacho hizo frente a todo tipo de situaciones que en más de una ocasión debieron generarle sin duda retos y riesgos, presiones, dilemas que comprometieron su pensar y condicionaron su actuar. Es difícil, por decirlo menos, servir al país desde las instituciones del derecho y la política, desde la legislatura y la diplomacia, desde la administración de las carencias y la atención a los muchos problemas sin tener que tomar decisiones o ser parte de arreglos en los que no siempre se está de acuerdo. Por definición, en una democracia se negocia, se pacta, se hacen cesiones mutuas. Por eso el hombre público expone su criterio, explora opciones, se inclina por lo que es mejor y cuando no es factible, por lo menos malo. Para conseguirlo, se requiere la sagacidad del buen administrador y desde luego ese oficio político del que tanto dio muestras Pichardo Pagasa. Un oficio fino que busca persuadir, no intimidar, que invita al debate y luego a la construcción de consensos. Un oficio que a veces cansa y desgasta, que se estrella con la miopía y la pequeñez de quienes rechazan y comúnmente avasallan. Pero esa es la política y esos son los políticos que el momento reclama. Los que navegan en aguas procelosas y recorren caminos sinuosos, pero que no rehúyen hacerlo, porque por encima de la comodidad y aún de la tranquilidad del espectador, se saben partícipes, protagonistas responsables de la vida nacional. El desafío no consiste en eludir las responsabilidades, ocultar faltas o hacer que otros comparezcan por las omisiones propias. Lo que se espera del político profesional, y Pichardo lo fue a cabalidad, es la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No solo verticalidad al proceder, sino correspondencia entre lo que uno sabe que está mal y lo que intenta genuinamente para corregirlo. Para advertir sobre los riesgos previsibles y las malas consecuencias, sabedores de que no se sirve con adhesiones cortesanas, sino hablando con la verdad, razonando con lógica, demostrando que se tiene la razón si se disiente, o cuando menos a expresar el disenso. Al rectificar las malas decisiones y proponer otras vías, al apartarse de las narrativas tóxicas, al deslindarse de los atropellos y los excesos. El ejercicio de la función pública demanda proceder en conciencia, valentía y sentido de responsabilidad para no sumarse al decreto infundado, a la orden sin sentido, a la embestida contra quien critica o se resiste en ejercicio de sus derechos. No acompañar la política caprichosa y rencorosa, no solapar la mala fe que con lamentable frecuencia la historia lo demuestra, anida en el talante de autócratas y autoritarios. Por eso es tan necesario tener presente hoy y siempre a Ignacio Pichardo, porque fue un hombre de disciplina férrea, confiable, discreto y eficaz, porque fue lo más parecido al escrupuloso servidor de carrera que, una vez más recurriendo a Weber, actúa a partir de su formación estricta.
que trabaja con apego a los procedimientos, que obedece tanto a la norma escrita como a la instrucción jerárquica razonable, pero que al mismo tiempo, ajeno al arquetipo weberiano, en el que la acción gubernamental se pretende en aras de su propia solvencia fría e impersonal, fue, por el contrario, un hombre de principios, con independencia de juicio, con transparencia al ejecutar, con sinceridad para comunicar. Un hombre leal y congruente que por eso fue libre, fue digno, fue íntegro. Historias de vida como la de Pichardo son la mejor evidencia de que el Estado de Derecho requiere de personas no solo calificadas, sino virtuosas. La nación merece una política de más altura y políticos de mayor estatura. Señor presidente, compañeras, compañeros del INAP, todos coincidiremos en que Nacho destacó, más allá de sus muchas tareas, por ser un hombre afable. Conocedor del fondo, fue cultivador fino y equilibrado de las formas, observador analítico, sereno y cauto, siempre respetuoso, severo en la apreciación, pero cuidadoso en la opinión. Si fuese necesario limitarse a una sola de sus cualidades para definirlo, esta sería, para mí, su apreciable honorabilidad. Fueron numerosos sus activos, pero Pichardo fue, sobre todo, un político decente, un hombre de bien que transitó por terrenos sin desbrozar y nunca melló su buen nombre. Esa es, quizá, su principal herencia. Fue además generoso, porque sembró sin pensar en cosechar. Sabemos, por confidencias de uno de sus hijos, que el mismo día en que falleció, hacía apuntes, aclaraba ideas, repasaba su obra. Seguía empeñado en aportar más y mejores propuestas para el tiempo por venir. Pensaba, como siempre, en los otros, en quienes abrevarían de sus textos y aprenderían de sus experiencias. Concluyo mi intervención refiriéndome a su faceta de autor, en particular de un libro, aquí grosso modo reseñado, que desde su aparición fue considerado un clásico, de obligada adquisición y lectura recurrente para quien se forme en la administración pública. Aquí, en el INAP, está compendiada y resguardada su amplia producción bibliográfica que con la modestia que lo distinguió, consideró básica y reservada a los principiantes, pero que el tiempo ha demostrado ser de consulta no solo para quien estudia, sino también para quien enseña, practica e incide en el mejoramiento del quehacer público. Así lo recordamos como el hombre dedicado, laborioso, inmerso en el cumplimiento de sus obligaciones autoimpuestas hasta en los contextos más adversos. Lo exaltamos admirados por esa inteligencia emocional y esa honestidad intelectual que le permitieron a lo largo de su existencia y hasta la última hora dictar sus memorias, corregir y aumentar sus escritos, decir su verdad. Lo estimamos sobre todo por esa inagotable disposición a escuchar, a empatizar, a prodigar la magnanimidad de su carácter y la nobleza de su espíritu. Como maestro a sus alumnos, del aula y fuera de ella, como servidor público a sus colaboradores, como gobernante a la comunidad que confió en él. Cambió muchas vidas para bien y siempre con sencillez, la sencilla grandeza de los hombres grandes. Felicidades.